Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Tenemos en línea a uno de los historiadores dominicanos que más produce y se adelanta a temas críticos que tienen que ver con el ámbito internacional. En el día de hoy vamos a tener un conversatorio con Dante Ortiz, que hace un par de semanas predijo un posible ataque de Israel a Irán. Y sin ser profeta, sino acudiendo a variables que manejan los historiadores que están enterados de estas cuestiones de la geopolítica, él dijo algo y se produjo. Ahora, nosotros nos gustaría oír de ti, Dante Ortiz, qué consecuencias se pueden derivar en términos geopolíticos del ataque de Israel a Irán en las últimas horas. Bien, gracias, Eric, una vez más por la gentileza de tu invitación a participar en Acción de la Tarde. Saludo a todos los amigos que te acompañan en cabina. Antes de contestar las consecuencias, hablemos de las motivaciones que estaban ahí presentes para los que tienen capacidad para leer una serie de variables geopolíticas por parte del Estado de Israel. Israel está empeñado en involucrar a la administración de Trump en una guerra regional. Se entiende que siendo la primera potencia económica y militar del mundo, si Israel logra que Estados Unidos haga una guerra contra Irán, insisto, se entiende que Irán va a perder esa guerra, que Israel podrá expandirse en todo el territorio de Palestina, que ya le ha arrebatado más del 90% al sur, hasta el Sinaí, hacia el norte, hacia los territorios de Siria, hacia los territorios de Jordania, hacia los territorios de el Líbano, que es el sueño del gran Israel, para construir en el siglo XXI lo que fue en el siglo IX la gran Gesalia. Eso es un nombre que algunos lo estarán oyendo por primera vez, pero existió la gran Gesalia en el siglo IX después de Cristo, al norte de la actual Turquía, en los territorios que hoy ocupa al norte de esos territorios, al sur de Rusia. Entonces ese es el gran sueño del sionismo, que desde el siglo XIX ha estado pugnando por eso. No olvidemos que Israel fue un estado creado por los judíos multimillonarios, autorizado por la declaración de Balfour de 1907 en adelante. Y no olvidemos que todos esos asentamientos antes del 45 se hicieron mediante actos terroristas contra la población civil palestina que estaba allí asentada. Luego, como todo el mundo simpatizaba con la causa judía por los horrores de haber matado Hitler 1,5 millones de judíos en los campos de concentración, lógico que mataron comunistas, lógico que mataron homosexuales, mataron gitanos, mataron gente con defectos físicos, mataron millones de mujeres, pero los judíos han sabido capitalizar en términos mediáticos, y no hablaban de 1,5 millones,
sino de 6 millones, cuando todos los historiadores saben que en aquel entonces no había 6 millones de judíos en Europa. Bien, el caso es que en el 47, 48, por resolución de la ONU y con participación de la Unión Soviética, Estados Unidos y otros, se crea el Estado de Israel mediante una resolución que ordena la creación de 2 estados. El Estado palestino nunca se creó. Y ahora Israel se opone a que se cree e Inglaterra se opone a que se cree, porque eso era un territorio del Imperio Otomano que se disolvió en 1924. Inglaterra, que es el imperio colonial más criminal que ha existido en la historia de la humanidad, le prometió esos territorios a los árabes, se lo prometió a los palestinos y se lo prometió a los judíos. Entonces, ahora, del 48 hasta el día de hoy, durante 75, 80 años, hemos visto de manera permanente un enfrentamiento entre el Estado militarista de Israel contra campesinos que eran lo que les rodeaban en todos los territorios árabes. Pero resulta que los últimos 25, 30 años, esos campesinos mandaron sus hijos a la escuela, vinieron convertidos en ingenieros de sistema, que manejan drones, con entrenamiento militar, con la más alta capacidad tecnológica, de tecnología de punta, y hoy vemos cómo Israel ha sido 2 veces derrotado en el Líbano por Hezbollah. Hemos visto cómo hace 1 año y medio que está en una masacre en Gaza y no han podido entrar a pie al territorio de Gaza. De manera que Israel no es el país invencible que se nos vendió. Y por otro lado, los árabes no son los campesinos que pastoreaban ovejas, específicamente cabras, chivos, etcétera, que teníamos hasta hace unos 30 o 25 años. Eso ha cambiado gracias al desarrollo tecnológico y, por otro lado, en el año 1952, la Agencia Central de Inteligencia CIA, que tenía 5 años de creado, dio un golpe de Estado en Irán y quitó a un gobierno legítimo y puso al Shah Mohammad Reza Pahlavi. Y ese Mohammad Reza Pahlavi duró en el poder, aliados de Norteamérica, hasta el año 79, cuando la revolución iraní, dirigida por el ayatollah Khomeini, dio un golpe de Estado, una rebelión político-militar y llegaron los ayatolás al poder. Han creado una guardia revolucionaria de nadie sabe qué cantidad de personas, han creado una guardia altamente tecnificada, han estado enriqueciendo uranio con fines pacíficos y Israel alega que es para crear una bomba. Debo decir, porque esto los dominicanos no lo vemos en la prensa, que Israel fue negada por el presidente Kennedy. No, usted no va a tener bomba atómica. Y esa es una de las razones por las cuales se eliminó al presidente Kennedy, porque no le dio la autorización a los israelíes de construir bombas atómicas. Ellos buscaron la manera de que esa asesoría y asistencia tecnológica se la dieran los franceses y los ingleses. Avanzaron, pero después que mataron a Kennedy, el presidente Johnson se hizo el desentendido y hoy en día Israel tiene cerca de 700 bombas atómicas. De las 9,000 bombas atómicas que existen, 8,000 están entre Rusia y Estados Unidos. Y de las restantes, China, India, Pakistán, Israel, solo Israel tiene 700. Eso te da a ti
el indicador de lo que puede hacer un Estado terrorista con una capacidad bélica como esa. Ahora, tienen un temor terrible porque en Irán no solamente ha habido desarrollo militar, ha habido desarrollo científico, desarrollo tecnológico, amplio desarrollo educativo, incorporación de las mujeres y desarrollo económico, social e institucional. Entonces, frente a ese desarrollo iraní, es la única potencia en capacidad en el contexto de Medio Oriente de enfrentarse exitosamente a Israel. Entonces, en Estados Unidos existe lo que se llaman los lobby israelí. Por ejemplo, hay 100 senadores y ellos publican en su página, cualquiera puede entrar, que de esos 100 senadores, ellos van a hacer que se reelijan 98, dándole dinero y financiándole la campaña. Pero desde el momento que esos legisladores en el Congreso norteamericano aceptan eso, tienen que responder a los mandatos de los israelíes, no solo por dinero, sino por ideología, por simpatía, etcétera. El resultado es que sea cual sea el gobierno que esté en los Estados Unidos, no puede tomar medidas en contra de Israel, porque prácticamente Israel controla la CIA, el Departamento de Estado, o sea, la Cancillería y el Pentágono, así como otras instituciones fundamentales para el funcionamiento del Estado norteamericano. ¿Qué pasa? Que si Trump no los apoya, Trump, para hacer el proyecto que él tiene de hacer a Estados Unidos grande otra vez, es decir, que todas las empresas norteamericanas que se fueron fuera de los Estados Unidos retornen, den empleo, produzcan y Estados Unidos vuelva a ser competente, lo cual es absolutamente imposible que se haga. Para hacer eso, Trump necesita paz. No lo puede ser en medio de una guerra. Entonces, por eso Trump se opone a la guerra en Ucrania. Por eso Trump no quiere una guerra en Medio Oriente. Porque si hay una guerra y si Estados Unidos se involucra, entonces de las 800 bases militares que tienen los Estados Unidos fuera de su territorio, esas bases van a ser atacadas, incluyendo los portaaviones. Y hay una cosa que ningún político norteamericano quiere ver ni oír, es que lleguen de nuevo, como en la época de Vietnam, aviones cargados de cadáveres. Y resulta que la tecnología militar puede producirle millones de muertos a los Estados Unidos. Bien, Dante. Entonces ningún político quiere eso. Dante. Por eso. Hello. Pero tú entiendes la idea. Sí, yo entonces, te estoy entendiendo. La lógica de te estoy entendiendo. La lógica de Israel. Te estoy entendiendo bien, Dante, pero recuerda que estamos en radio y el tiempo aquí es muy limitado y sí, me has hecho un buen contexto histórico, pero la gente quiere ver también. ¿Tú crees que la respuesta que pueda haber al ataque de Israel a Irán podría desencadenar algún conflicto en el que se involucren las grandes potencias del mundo si eso no se le busca una salida diplomática a tiempo? Me parece que es la pregunta fundamental. Mira, Irán tiene convenios políticos y militares tratados con China, con Rusia y en el plano económico con todo el BRIC. De manera que una guerra, si Estados Unidos se mete, automáticamente entra Rusia y China. Y si entra Rusia y China, estamos hablando de una guerra mundial. Una guerra mundial con la capacidad armamentística atómica que existe hoy
es la desaparición de la humanidad. Por eso todo hombre, toda mujer consciente tiene que decirle no a la guerra. Vamos a trabajar por la paz. Entonces, ese acto de provocación hecho por Israel, lo que busca es un conflicto para involucrar a los Estados Unidos. Trump no quiere, pero Trump no le queda más remedio que apoyar a Israel. Y si lo apoya y si interviene en términos militares, entonces ahí está la Rusia, la Federación Rusia. Rusia ya tiró un comunicado condenando el ataque. Y China ha dicho que es aliada de Irán. De manera que la humanidad está sentado en un barril de pólvora donde si estalla, solo sobrevivirán las cucarachas. Una guerra termonuclear implica la desaparición del género humano. Los israelíes dicen que eso es el Armagedón de la Biblia. Y que después de esa catástrofe vendría el gran Israel, lo cual es una charlatanería mayúscula, pero eso es, la gente se guía por lo que cree. Entonces, eso es lo que yo creo. Eso es de una peligrosidad terrible. Ahora bien, han matado a varios dirigentes iraníes y el ayatolá acaba de responder que lo que le viene a Israel en estos momentos es para nunca más levantarse. Sí. La pregunta es, Inglaterra, que apoya y está detrás de todos los grupos terroristas que operan en Medio Oriente, ¿se va a quedar con la mano cruzada? Francia, que ha estado subvencionando todo el terrorismo para mantener a los árabes divididos a los fines de apropiarse de su petróleo, se va a quedar con los brazos cruzados. Y Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Holanda y Estados Unidos son los 4 países que han estado explotando el petróleo del Medio Oriente durante el siglo XIX, XX y lo que va del XXI. Si ese petróleo no llega, ¿y por qué no puede llegar? Basta con que el ayatolá Khomeini, que dirige a Irán, cierre el estrecho de Hormuz y el petróleo pasa a 3 veces su valor y todo en el mundo se encarecería. Bueno, tú pintas un cuadro ahí difícil. Voy a pasarte a doña Emma, ya estamos casi terminando este segmento, nos quedan 2 minutos. Doña Emma te tiene una pregunta adelante y luego iríamos a la pausa. Buenas tardes, maestro, buenas tardes. Gracias, Emma. Bueno, vemos una información donde el ejército iraní dice que Israel y Estados Unidos recibirán una bofetada contundente por el ataque de Israel. Lo primero es, Emma, que el ataque se produjo ayer o antes de ayer. Ayer. Y 3 días después, Estados Unidos e Irán tenían una reunión para firmar la paz. Y ese ataque se produce específicamente para sabotear esa paz. Israel lo sabía y por eso lo hizo. Ahora, Irán lo que está diciendo es que si Estados Unidos está involucrado, recibirá un castigo. Pero Estados Unidos hasta ahora no ha asumido ninguna responsabilidad. Ahora, el que sí lo ha asumido públicamente y lo anunció es Irán, de manera que tenemos que limitar el comentario a Israel específicamente. Pero, tal como dije en mi larga exposición, si Estados Unidos se involucra, hay armas de largo alcance que pueden alcanzar todos los intereses norteamericanos en la región y hasta el propio Estados Unidos. Nunca ha caído una bomba extranjera en Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial, los muertos norteamericanos no llegaron a 200,000.
Los muertos de la Unión Soviética, Rusia, llegaron a 27 millones. Entonces, cuidado, porque hoy, tanto Rusia, China, Corea, como la India, aliados todos, tienen armas para volar los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos esperemos. También se estamos... Dígame. Esperemos, ya el tiempo se nos ha agotado antes, pero tu intervención ha sido neurálgica. Te agradecemos la claridad con que tú has expuesto el tema y ojalá que haya una diplomacia de vanguardia para evitar que la humanidad, la que no está involucrada y la que está jugando a múltiples intereses, puedan encontrar la solución más adecuada y que evitemos una conflagración mundial.